Primera pregunta entonces es la siguiente: ¿cuál no es una costilla típica? A lo largo de las clases de repaso de anatomía de este curso hemos explicado a qué se le llama estructuras típicas y atípicas en anatomía. Cuando nos referimos a huesos, y específicamente si hablamos de las costillas, se dice que una costilla es típica si tiene lo siguiente. A una costilla se le llama típica entonces si tiene lo siguiente: tiene una cabeza con, puede ser una faceta articular o sobre todo dos facetas articulares. Se le llama una costilla típica cuando tiene un cuello, cuando tiene un tubérculo, pero este tubérculo tiene que estar articulado, y el cuerpo. Adicionalmente, y con asterisco, con otro color, porque es una de las estructuras relevantes de una costilla típica y que le da la característica también de ser de esta manera, es el canal costal, también llamado canal subcostal. ¿Por qué es importante, doctores, el canal subcostal? ¿Te escucho? No me asorden, no lo griten, uno por uno, que no los escucho, no los entiendo. El canal costal es importante porque por ahí pasa el van intercostal. ¿Sí? Eso del todo no es cierto. Al 99.9% periódico puro podríamos decir que es cierto. Sin embargo, hay un van con otro nombre que pasa por el canal costal, que es el van subcostal. Recuerden que van intercostales tenemos 11 y el van subcostal solamente es 1. ¿Cuáles son, Doc, las costillas típicas? Ya me explicó cuáles son las características de una costilla típica, la estructura más relevante, que es el canal costal, pero ¿cuáles son las costillas típicas? Las costillas típicas son desde la costilla número 3 a la costilla 10. Entonces, esas son las costillas típicas. La pregunta aquí es: ¿cuál no es típica? Respuesta que marcamos: letra A, la número 2. ¿Sí? Letra A, número 2. Ahora, de las atípicas, la más importante de las atípicas es la primera costilla. De la primera costilla, a efectos de examen, no debes olvidar lo siguiente. Dato número 1, es la más curva. Es la más curva, la costilla número 1. 2, carece, con mayúscula, carece de canal. Es la única que no tiene canal. Carece de canal costal. Número 3, es la más horizontal. Es la más horizontal, ¿sí? Número 4, es la más corta. Aunque aquí algunos autores en anatomía difieren y dicen, no, la más corta, la más pequeña, es la número 12. Así que esto lo puedes poner entre comillas porque depende de qué autor estemos mencionando. Primera pregunta resuelta. ¿Tienes alguna duda? Hazla saber. Vamos a la pregunta número 2. Anatomía de tórax, doctores. El ángulo de Lewis se halla en... ¿Qué niche es el ángulo de Lewis? El ángulo de Lewis se ubica en un hueso. ¿Cuál? El esternón, muy bien. Entonces, si hablamos del ángulo de Lewis, jala por ahí, estamos hablando una estructura ubicada en el esternón. ¿En qué parte del esternón? En la unión del manubrio o mango y el cuerpo del esternón. Entonces, todos recordamos cómo es un esternón, ¿verdad? ¿Cuántas partes tiene un esternón? ¿Cuántas partes? 3, esto es para engañar, para trabajar tu mente. 3 partes. ¿Cuáles son las partes? El manubrio, ahí está el manubrio,
luego viene el cuerpo y finalmente terminamos con la apófisis sifoides. Ahí está la apófisis sifoides. ¿Dónde está el ángulo de Lowis? Aquí. Esto de acá se llama ángulo de Lowis, también llamado ángulo manubrio external. Manubrio external. ¿Sí? Entonces, ¿cuál vendría a ser la respuesta? ¿Dónde se ubica el ángulo? Entre el manubrio y el cuerpo del esternón, clave B. Bien, entre el manubrio y el cuerpo del esternón. Ahora, te podrían hacer la pregunta siguiente. ¿El ángulo de Lowis es lo mismo ángulo de Lowis que plano de Lowis? No. El plano de Lowis también pasa por aquí, a ese nivel. Sin embargo, es aquella área, por su nombre lo dice, aquel plano que pasa en la parte anterior por el ángulo, pero en la parte posterior es un plano que va desde el ángulo hasta la vértebra torácica número, chicos, doctores, 4, torácica número 4. Ahora, si quieres ser más fino, borde inferior de la T4. Pero con que recuerdes que es la 4 y ya con eso me contento, te va a servir para desarrollar otras preguntas similares. Continuamos entonces. El extremo inferior de la apófisis sifoides se halla a nivel de... Ahora, recuerda que el esqueleto del tórax, a ver, datos acá. Mientras tú obviamente estás marcando tu clave, marca, mira, con un puntito la clave que creas que es correcta, así al ladito, para que te vayas evaluando cuántas acertaste y cuántas no, ¿sí? De esa manera vas a saber si tienes que repasar anato o no. Bien, entonces, debemos recordar que el esqueleto del tórax está formado por ¿cuántos huesos? ¿Cuántos huesos forman el esqueleto del tórax? Número de huesos. Respuesta, 37 huesos. ¿Sí? Esos 37 huesos se dividen en el esternón, 24 costillas, ese es 4 por si acaso, y 12 vértebras. Y ahí están los 37. Ahora, vamos a hacer un gráfico, a efectos didácticos por cierto, no es un gráfico real. Esto, la vista lateral o al corte sagital de lo que vendría a ser el esternón. Esto es el manubrio, esto es el cuerpo. No, ¿por qué no lo dibujo recto? Porque ahí está el ángulo, pues, el ángulo de Lowis. Y aquí está la apófisis sifoides. Entonces, escucha, atrás voy a dibujar lo que vendría a ser la columna vertebral. Ahí está la columna vertebral. Bien, entonces la parte superior del manubrio se llama escotadura yugular. Escotadura yugular, la parte superior del manubrio. ¿Cómo se llamaba este punto de acá que estoy dibujando de rojo? Ángulo. Bien, ¿cómo se llama este de aquí? Unión sifo-esternal. Unión sifo, yo lo pongo en sifo-esternal. En siglas, se supone que tú me sigues ahí y si quieres lo apuntas tú de corrido. Entonces, ¿qué debo recordar del esternón en cuanto a niveles vertebrales? Estos 3 puntos. Entonces, si lo proyecto hacia atrás, estos 3 puntos, en cuanto a nivel vertebral, lo encuentro de la siguiente manera. Tú ya sabes un nivel vertebral, que es el nivel del ángulo. ¿El ángulo a qué nivel vertebral está? T4, muy bien, borde inferior de T4. La escotadura yugular del manubrio está en T2. Y la unión sifo-esternal se encuentra en T9. Ya, te olvidas de los 3. No recuerdo. Ya, el T4 nunca lo olvides. Si quieres tener la capacidad de poder desarrollar correctamente otras preguntas, recuerda los 3. Escucha, el esqueleto del tórax no es un esqueleto estático, es dinámico. La caja torácica tiene un movimiento.
que tú en semiología y en clínica le dices amplexación, ¿no? Pero en anatomía se llama movimiento de arriba abajo, el esternón sube y baja, ¿sí? Entonces, en inspiración, ¿el esternón sube o baja? Sube. En expiración, baja. La pregunta te la pueden cambiar. El nivel vertebral del ángulo de Lewis en expiración es... Ya mira, solo recuerda que inspiración sube, expiración baja. Sube 1, baja 1, todos los niveles ahí. Es decir, en inspiración el nivel aquí esté 1, en expiración el nivel esté 3. En inspiración esté 3, el nivel esté 5. En inspiración esté 8, en expiración esté 10. Todo sube 1 y baja 1. ¿Se entendió? Ya. La pregunta aquí, el extremo inferior de la apófisis sifoides se halla a nivel de... Respuesta, caíste. ¿Qué? No, el extremo inferior, te están preguntando por esto, ¿ah? Muy bien, 10. Borde superior de la vértebra número 10. Torácica 10. Bien, continuamos. ¿Cuál es la articulación normalmente? ¿En cuál de las articulaciones presentadas normalmente no hay movimiento? Tú sabes, por lógica elemental, ¿verdad? Desde kinder, que las articulaciones, por el grado de movimiento, se clasifican en... Muy bien, ¿cómo fluyes? Me encanta cómo fluyes. Se clasifican en 1, sin movimiento, sin artrosis. Con poco movimiento, anfiartrosis. Con mucho movimiento, diartrosis, que son las más abundantes en el cuerpo. Diartrosis, por eso la coloco con mayúscula. Y aquí cito nomás, aquí cito, como dicen por ahí uno. ¿Cuántas son las clases de diartrosis? Son 6. ¿Cuáles son esas 6 diartrosis que existen en el cuerpo humano? Porque no hay de más. Las diartrosis dependen de cómo son las superficies óseas que se unen, ¿sí? Si se une una esfera con una cavidad glenoidea, la articulación se llama esférica. Claro que algunos libros en anatomía utilizan el latín como para marear al alumno, al estudiante, al doctor, al médico, etcétera, y le ponen enartrosis, pero en realidad es esférica, ¿sí? Enartrosis. Es una esfera, una cavidad glenoidea. Si es un cóndilo, ¿cómo se llama? Condilia. ¿Sí? Condilia. ¿Bien? Si es una polea, se llama troclear. ¿Bien? Si es un cilindro, se llama trocoide. ¿Correcto? Si son dos articulaciones, dos zonas óseas planas, se llama plana. Pero en latín, artrodia. Artrodia, también llamada plana. Y por último, si no es las superficies mencionadas, o sea, no es esfera, no es cóndilo, no es polea, no es cilindro, no es plana, encaje recíproco. Encaje recíproco. Bien, ¿qué debe recordar de una articulación diartrósica? Lo más esencial de una diartrósica es la presencia de líquido. ¿Cómo se llama el líquido de la articulación? ¿Cefalorraquídeo? No, ¿verdad? Líquido pleural. O sinovial. Líquido sinovial, chicos. Ahora, de todas las articulaciones que hay en el tórax, de las más de 40, ¿cuál normalmente no hay movimiento? Pues la unión de la costilla con su cartílago costal. Esa articulación de la costilla con el cartílago se llama articulación condrocostal. Entonces, ¿dónde está la clave? Letra A, articulación costocondral o condrocostal, da lo mismo, ¿sí? Costocondral. ¿Qué tipo articular es la costocondral? Es una sínfisis, o sea, una sinartrosis. Sinartrosis. ¿Preguntas hasta aquí? Vamos a la número 5. El nervio intercostobraquial, para los que recién han llegado, estamos desarrollando en este banco número 1 de anatomía, lo que vendría a ser tórax, abdomen y pelvis. ¿Sí? Va a haber un segundo banco de anatom donde vamos a tocar los demás capítulos.
El nervio intercosto braquial, what pulpinsi fruchicolá, o sea, ¿qué es este nervio? ¿De dónde sale? ¿Para qué sirve? Lo primero que te debo decir es que este nervio es un nervio sensitivo que irriga tanto la pared lateral del tórax como la pared medial o cara medial del brazo. Si se llama intercosto es porque sale entre las costillas. Vamos razonando. Y si tiene la segunda parte llamado braquial es porque va a la región del brazo en el miembro superior. El nervio intercosto braquial, debo recordarte algo, chicos. Los plexos que existen en el cuerpo humano, aquí ¿a qué plexo tenemos? Muy bien, el plexo braquial. Los plexos son para algo, dar inervación a estructuras en donde confluyen muchas partes anatómicas. Los dos grandes plexos más importantes de tipo somático en el cuerpo humano, ¿cuáles son? El plexo braquial es uno, para inervar al miembro superior, y para el miembro inferior, ¿cuál es? El plexo lumbosacro, ¿sí? Pero existen otros plexos somáticos. Entonces, los plexos tienen la finalidad de ir a una región en el cuerpo e inervarla. Para el miembro superior es el plexo braquial. Sin embargo, este no se da abasto y necesita la colaboración de un nervio. Este es el clásico ejemplo en el cual el plexo no se da abasto y necesita la colaboración de un nervio. Y el nervio se llama el nervio intercosto braquial, rama del segundo nervio torácico. Entonces, este nervio que ven aquí amarillo es el nervio intercosto braquial, rama del segundo nervio torácico. Respuesta aquí, segundo nervio intercostal. ¿Sí? El plexo braquial, ¿cuáles son las raíces? ¿Qué nervios lo forman? Aquí lo tienes, de C5 a T1. Siempre yo digo para recordar lo siguiente: si te hablan del plexo braquial, tú tienes que recordar a uno de tus grupos favoritos, quizás, o odiado, no lo sé, depende de tu gusto, el grupo 5. Entonces, plexo braquial, 5. ¿5 qué? Empieza en C5. Tiene 5 raíces. Cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí tú sumas porque conoces la denominación y la nomenclatura de los nervios espinales. Recuerda, C5, C6, C7 hasta C8 y luego viene T1. ¿Sí? Y finalmente tiene 5 ramos terminales. ¿Dónde está el otro 5? O sea, 5 porque empieza en C5, 5 porque tiene 5 raíces y 5 porque tiene 5 ramos terminales. ¿Cuáles son? Nervio musculocutáneo, nervio axilar, nervio mediano, nervio ulnar, ¿sí? Y por ahí ¿dónde está? El radial, aquí lo tenemos, ¿sí? Axilar radial, musculocutáneo, mediano y ulnar. Para los que de pronto olvidaron por un momento o todavía no hace la sinapsis el circuito de Papez, el nervio ulnar es el cubital. Bien, perfecto. Cosas básicas, esenciales que yo sé que tú sabes, pero que están por ahí y estoy trayendo y evocándolas a memoria de corto plazo, ¿sí? A la memoria de trabajo. Entonces, pregunta número 6. La arteria torácica interna. ¿Cómo se le llama también a la torácica interna? Te escucho. Mamaria. Mamaria interna. Muy bien, así me gusta que participes. Mamaria interna. ¿Correcto? Torácica interna o mamaria interna. Si le ponen interna es porque hay una externa. O sea, existe también la torácica externa. ¿De dónde se origina? Ojo que aquí vemos el dato que en las clases de nato yo siempre te he dicho. De una arteria que hay que saber de dónde se origina, cuántas ramas da y cómo termina. Entonces, dato para la vida de una arteria, ¿qué debo saber? Origen, ramas y fin, es decir, cómo termina, ¿sí? Algunas arterias simplemente terminan cambiando de nombre, otras arterias bifurcándose, trifurcándose o dando más de 2 ramas. ¿Bien? A las ramas se le llaman también arterias colaterales. Entonces, ¿alguien sabe la respuesta aquí? ¿La arteria torácica interna es rama de quién? ¿De la aorta? Guarda. La clave sería arteria subclavia. ¿Sí? Arteria subclavia. Cosas elementales. Aquí está tu corazón. Mamaria interna. A ver. Origen. Subclavia. Subclavia. ¿Sí? Ramas de la mamaria interna. Primera rama,
la pericardiofrénica. Pericardiofrénica. Segunda rama, mamarias perforantes. Tercera rama colateral, intercostales anteriores. ¿Sí? Fin, ¿cómo termina? ¿Cómo termina la arteria mamaria interna? La arteria mamaria interna termina bifurcándose, dividiéndose en dos. Se divide en una arteria que irriga la parte superior del abdomen, de las regiones o cuadrantes abdominopélvicos, regiones abdominopélvicas. ¿Cuál es la región superior y medial? El epigástrico, por eso la arteria se llama epigástrica superior. Epigástrica superior. Y la musculofrénica. Arteria musculofrénica. Puedes deducir rápidamente, se llama musculofrénica, frénica porque irriga el diafragma, y músculo porque va a los músculos del abdomen. ¿Sí? Musculofrénica. Ahora, de la mamaria interna, dices, no, mi memoria no me va a dar para tanto. Ya, de la mamaria interna, no sé, siempre pasa. Pericardiofrénica, esa rama es muy preguntada. ¿Sí? De sus ramas, pericardiofrénica. En este caso, en la pregunta número 6, han hecho la inquisición en de dónde se origina la arteria subclavia. Vamos a la siguiente pregunta. Señorita Isis, las arterias musculofrénicas son ramas de... Mira, ¿ya ves? Te preguntaron, ¿las arterias musculofrénicas son ramas de...? Esto no creo que medite alguna otra explicación. La respuesta es, lo hemos hecho hace ratito. Habla de la mamaria interna, de las arterias torácicas internas. Respuesta, anafilaxis. Ahí está. Nunca te olvides, de las arterias, origen, ramas y cómo termina. ¿Bien? A ver. Arteria axilar. Aquí aprovechamos. Arteria axilar. ¿Qué te pueden preguntar de la arteria axilar? Origen. ¿Cuál es el origen del axilar? La subclavia. Que pueden invertir la pregunta, ¿no? ¿Cómo termina la subclavia? Como axilar. ¿Bien? Origen. Y el otro dato, como para no marearte, la rama más importante. Cuando te dicen ramas son 6, ¿sí? Yo en anatomía, cuando lo llevé y después cuando he sido docente de anatomía, siempre dije, ¿por qué no matematizar la anatomía, no? Siempre me gustó también la matemática desde pequeño, así que dije, a todo le voy a poner números. Y me ha resultado, no sé si a todos les resulte de la siguiente manera, pero a mí me ha resultado saber los números en cuanto al cuerpo humano. Entonces, como que me ayuda, ¿no? A veces me olvido una y ya sé que falta una. A ver, ramas del axilar son 6, pero a efectos de este banqueo, porque no es una clase, no te voy a decir las 6. ¿No lo recuerda, Doc? No, sí lo recuerdo. La más importante rama de las 6, la que no debes olvidar, el tronco toracoacromial. Toracoacromial, también llamado arteria acromiotorácica. Arteria acromiotorácica o tronco toracoacromial. ¿Sí? Bien. Continuamos entonces. Número 8. La base de la glándula mamaria femenina se extiende verticalmente ¿desde dónde hasta dónde? A ver, la glándula mamaria en una mujer joven tiene más o menos esta forma, ¿no? Ahí está. Vista lateral. Mira el peso, ahí está. Entonces, la glándula mamaria en la parte interna, porque una cosa es la mama y otra cosa es la glándula mamaria, la estructura glandular que está en la parte interna. Esa estructura glandular tiene un ápice y tiene una base. Te preguntan, esa base, ¿de qué nivel a qué nivel o sobre qué está esa base? Entonces, la base de la glándula mamaria se encuentra en la región mamaria del tórax. Tú debes recordar tus conocimientos en anatomía y decir lo siguiente,
Este plano, ¿cómo se llamaba? Plano de Lewis, ¿verdad? ¿Qué articulación o qué costilla llega ahí? Pregunta también, vamos sumando datos. ¿Qué costilla llega al ángulo de Lewis? La segunda costilla, ¿sí? La segunda costilla llega al ángulo de Lewis. La segunda articulación condroesternal. Condro de cartílago, esternón, ahí está, esternal de esternón. Ahora, esta línea de acá, llamada el plano sifoesternal, ¿correcto? Quizás por aquí me fui muy arriba, debería ser así. No hay problema, se borra. Bien. A ver, esos dos planos, junto con la última línea llamada la línea medio sagital o sagital, disculpen ese chuequeo, forma la región mamaria. Entonces, la región mamaria, ¿entre qué costillas está comprendida? O sea, si acá está la mama, voy a dibujar la mama ahí, la glándula mamaria a la base. ¿Sobre qué costillas está? Cuéntalas pues. Sobre la costilla número 2, sobre el número 3, sobre la 4 y la 5. De la 2 a la quinta. De la segunda a la quinta costilla. ¿Sí? De la segunda a la quinta costilla. Bien, pregunta número 9. La glándula mamaria se irriga por las arterias, por las siguientes arterias, excepto, veamos, dibujito rápido. Tú también, con tus dotes artísticos, haces ese dibujito rápido. Ahí está la mama, está la otra mama. Bien, basta. Arterias que irrigan la mama. Número 1, torácica superior. Número 2, torácica lateral. Número 3, mamaria interna. Número 4, intercostales. ¿Sí? Bien. Entonces, te he dicho, a ver, número 1, 2, 3 y 4. Número 1, torácica interna. Número 2, torácica superior. Número 3, torácica lateral. Número 4, intercostales. Con eso responde la pregunta. Y la clave a la pregunta 9 es, excepto torácica lateral, obvio sí. ¿Sí? Ramas intercostales de la arteria torácica externa, yes I do. Ramas intercostales de la arteria torácica interna, claro que sí. Aquí hay una duda, ¿no? Una tremenda duda. Ha aparecido el nombre que yo te expliqué, arteria tóraco-acromial. En realidad no es arteria, sino tronco tóraco-acromial. Debes recordar del tronco tóraco-acromial que tiene 4 ramas. 4 ramas, ¿sí? La rama deltoidea, la rama acromial, deltoidea, la rama acromial, la rama clavicular y la rama pectoral. ¿Cuál crees de esas ramas irriga la glándula mamaria? La rama pectoral también va a la mamita. Entonces, arteria tóraco-acromial, yes, con la rama pectoral. Pero el tronco cérvico-torácico, ese sí, que está en la parte posterior, no tiene nada que ver con la glándula mamaria. O sea, ahí la clave sería letra E. ¿Sí? Preguntas tipo Banco Recientado, Médico, ENAN, Salud, MIR. 10. La cúpula pleural y vértice del pulmón se encuentra a nivel de... A ver, el pulmón siempre hacia la parte superior. El pulmón está protegido, es un órgano que está protegido por la parrilla costal, ¿no? En las clases hemos definido a qué se le dice parrilla costal, a qué se le llama jaula torácica, a qué le dicen arco costal, etc, etc, etc. Entonces, esto vendría a ser los pulmones, derecho e izquierdo. Las costillas protegen desde la primera costilla, desde aquí en adelante, ahí bueno, ahí están las costillas hasta aquí y sigue y continúa, igualito para el otro lado. Bien, pero hay una región de la jaula torácica, que vendría a ser el esternón, etc.,
que no está protegida, o sea, una región del pulmón que no lo protege la jaula torácica, y eso es la parte superior, o sea, los ápices pulmonares, el ápice pulmonar o vértice del pulmón. Entonces, ese vértice del pulmón, para protegerse, la pleura genera un engrosamiento. O sea, tú sabes que la pleura que recubre finalmente de forma externa el pulmón se llama parietal, y luego tienes una visceral, eso ya lo conoces, ¿ven? Pero la pleura en la parte superior se engrosa, se fibrosa, se llena de fibras de colágeno, formando una estructura denominada la cúpula del pulmón o cúpula pleural, y si quieres lucirte, la fascia de Simpson. Cúpula pleural o fascia de Simpson. ¿Lo apuntamos ahí? Ahí dice fascia por si acaso. Fascia de Simpson. También le llaman cápsula de Simpson. Pero si yo te dijera Gibson, ¿de quién es esa? Del hígado, muy bien, del hígado. Ya conoces dos Ibson, el Simpson y el Gibson. Aquí, ¿cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave? Se encuentra esta cúpula por encima de ¿qué? Por arriba de la primera costilla, ¿sí? Clave B.